Hola y bienvenidos a Conversaciones bajo el reflector, el podcast de cine en femenino. Acompáñanos en una serie de 4 episodios en los que exploraremos el arte de hacer cine desde perspectivas interseccionales. Dialogaremos sobre la presencia, la representación de las mujeres en el audiovisual colombiano, cómo este ha evolucionado, qué retos enfrentan las cineastas y mucho más. En este episodio, Ana María Soriano, estudiante de cine, editora creativa de Cinematografiando y diseñadora de sonido del podcast Delirio a Dúo Literatura, conversa con María Alejandra Cardona, directora y productora de cine, sobre cómo conformar nuevas identidades e imaginarios femeninos dentro de la sociedad a partir del cine. María Alejandra Cardona es también especialista universitaria en mediación creativa y arteterapia de la Universidad de Murcia, especialista en dirección artística de la UACE de Barcelona, profesional en medios audiovisuales con énfasis en dirección y producción de cine del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente es la productora ejecutiva del largometraje documental Memorias de Hielo y Fuego de Kino Macondo. Sin más preámbulo, disfruten de Cuerpas sin Fronteras. Quiero empezar esta charla en la que vamos a tocar los temas del cuerpo y sus representaciones, las historias que nos cuenta María Alejandra y su productora en Kino Macondo. Quiero empezar por una cita de Albertina Carri, en la que se refiere a su película Las Hijas del Fuego, que es del 2018. Albertina Carri es una guionista, productora, directora de cine y artista audiovisual argentina. Entonces la cita dice: el cuerpo como territorio que aparece nombrado en la película y que también aparece en la manera de filmar la piel, los cuerpos, una manera muy contemplativa. Tiene que ver con el filmar tan de cerca, detallar tanto esos cuerpos tan diferentes y a su vez de detallar estos vínculos tan diferentes y tan afectivos. La mujer como sujeto, el cuerpo colectivo como sujeto y a la vez materialidades gozosas. Esta idea de la mujer como sujeto en una sociedad hace años, hoy en día todavía machista, estamos logrando cambiar eso, pero hace años mucho más, en la que la mujer no era vista como, ni ella misma en muchos casos se veía como un sujeto que podía intervenir, ¿no? O que tenía acción sobre sí misma, que tenía agencia sobre sí misma y su cuerpo. Lo que hace Albertina Carril, lo que nos cuenta es como la forma en la que ella al grabar le da poder al cuerpo mismo, la forma en la que se graba la mujer también puede empoderarla. La primera pregunta con la que iba a iniciar todo esto: como mujer, ¿cómo apropiarnos de nuestros cuerpos y cómo representar lo femenino en el audiovisual? Bueno, en primera instancia agradecer a Cine en Femenino y a Ana María por este espacio para que podamos hablar sobre mi cortometraje Rebeca y Sie. Como realizadora audiovisual mujer, me apropié de estos cortometrajes Rebeca y Sie desde la parte de la violencia simbólica, como a través de los medios de comunicación podemos mejorar, en este caso, como la representación de las mujeres, ¿no? Tenemos 2 estatuas y 2 monumentos que connotan un momento histórico donde el arte, la escultura llega, donde la primera mujer estatua es una mujer desnuda que es Rebeca, y como todos esos simbolismos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices al principio, la forma de... Ustedes buscaban cambiar la forma de representar a la mujer o estas estatuas que están abandonadas, que la sociedad igual hoy en día también pasó por al lado de esas estatuas y como que uno tampoco es consciente de que están ahí o de lo que representaron en algún tiempo o fueron o de lo que representan hoy en día. Igual que Gina o que mujeres como ella, que por ejemplo las personas que acceden a sus servicios o la mayoría de la sociedad no las miran y no las reconocen, ni reconocen sus historias o sus cuerpos o toda la violencia por la que han pasado o por las que todas las diferentes tipos de violencias por las que han pasado precisamente porque hacen parte
de una marginalidad dentro de nuestra sociedad. Entonces, eso me parece muy valioso. Eso también me lleva como a una cita de un texto que es como con el que empecé a estructurar esta charla y las preguntas. La cita dice así: buscar lo propio como un refugio, como un hogar para nosotras mismas. Es un camino que también es necesario transitar y construir. A pesar de que parezca absurdo tener que pelear por algo que tendría que ser nuestro desde un principio, desde un inicio. Desarticular una realidad donde nuestros cuerpos son moneda de cambio y nuestra existencia un medio útil mientras es algo para otro, para un hombre. Volver a hacernos nuestras. Ese texto lo escribió Karime Rajme para la edición de este año de Cine en Femenino. Y siento que resuena mucho con las ideas que tu Sí, corto también transmite, ¿no? sí, está muy bonito esa cita, ¿sabes? Cuando decidimos hacer Rebeca y Sie, estábamos totalmente de acuerdo en que queríamos mostrar eh, a unas mujeres fuertes a través de los monumentos como patrimonios de la humanidad, y en este caso pues en Bogotá. Rebeca, que fue la primera estatua de una mujer desnuda para el año de 1926, como esto significó, connotó otra era para el feminismo en Colombia, que trajo muchas nuevas formas de plasmar lo que sentíamos como mujeres, como lo que estábamos viviendo en esa época y cómo a través del tiempo ha repercutido aún actualmente en la mirada de las mujeres, ¿no? En sí mismo. La diosa del agua, Sie, que es más indígena del territorio Techotiba, cómo nos connota ese origen y la importancia del agua. Entonces es muy importante como mujer realizadora apropiarme de estos contenidos, investigando sobre estas mujeres que me representaban de una forma especial al nivel artístico, con la representación de la escultura y cómo ellas mudas o calladas nos cuentan estas historias tomadas por las voces de Gina y de la abuela Blanca. Entonces, ¿cómo nos apropiamos las 4 mujeres que hicimos este proyecto, que es Andrea González, Gina, la abuela Blanca y yo? Apropiamos la temática de la violencia simbólica y cómo plasmarla a nivel audiovisual a través de las técnicas experimentales de la proyección en los cuerpos, las proyecciones en las esculturas de mármol en exterior, animación, y cómo la experimentamos también con la edición y la yuxtaposición de las imágenes para poder contar nuestra historia, nuestra estructura narrativa, ¿no? A través de lo visual y lo sonoro con este proyecto que se llama Rebeca y Sie, que habla de 2 mujeres de mármol y roca que así como las de carne y hueso deben luchar contra la violencia simbólica y abusos cotidianos de una ciudad indiferente. Estas esculturas son representadas por 2 directoras, Andrea y María Alejandra, con una mirada crítica, denunciante y reivindicadora del patrimonio, de la sexualidad, de la naturaleza y del hecho mismo de ser mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres estamos siendo vistas desde los contenidos mediáticos, comprendimos que nuestra participación en este proyecto tenía que tener una repercusión social y referente a todos los contenidos de las violencias, cómo a través de nuestras acciones por medio visual podemos ayudar a mejorar la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Creo que es algo que queríamos jugar
a partir de lo simbólico, de lo patrimonial, y cómo yo como realizadora audiovisual interioricé el tema. Mi cortometraje es de CIE, cómo interioricé la importancia del agua, lo apropié frente a lo que yo estaba viviendo en ese momento y tomé decisiones que fueron el resultado de un producto audiovisual llamado CIE y en conjunto Rebeca y CIE, y cómo María Alejandra Cardona después de esta obra también cambió, se transformó después de realizar este cortometraje tan hermoso. Pues tú, viendo tu perfil, tus conocimientos en videoarte, en la parte como plástica del cine, ¿cómo influencian o en la forma en la que tú ves y desarrollas tus películas? Entonces tú como con este background de más plástico y visual, que también se puede ver un montón en tu corto, ¿no? A mí me encantó como pues la idea de las proyecciones sobre la piel y sobre el mármol o sobre qué, o en qué está hecho las estatuas Sí, están hechas de mármol. y sobre el mármol. Entonces, sí, como lo visual puede llegar a estructurar tus narrativas, es la pregunta que se me viene. Digamos que cuando me arriesgué a hacer este proyecto de Rebeca y CIE, tenía claro que quería dirigir porque era una oportunidad de empoderar y visibilizar algunas problemáticas de las que había vivido, no solamente yo, sino compañeras alrededor de violencia de todas las formas, ¿no? Entonces, estos tiempos de poder femenino, pues nos arriesgamos a apostarle a los monumentos como patrimonio. Entonces, pues veíamos que ellos, aunque están estáticas, también tienen un movimiento, ¿no? De las personas que las hicieron cuando hicieron estas esculturas en el año 1926, donde se arriesgan con la propuesta de que Rebeca como escultura femenina esté desnuda en estos tiempos, pues es como revolucionario y es muy interesante la postura empieza a vivir la mujer colombiana frente al arte, ¿no? Al arte audiovisual y al arte plástico, porque pues obviamente la escultura viene de la Academia del Arte. Entonces yo siempre he tenido muchas inquietudes con la dirección artística y casi siempre he hecho diseño de producción en todas las cortometrajes y películas que he trabajado. Y en este caso me llamaron como directora y como por medio de varias técnicas que me interesan, cómo puedo llegar a estructurar una narrativa, ¿no? Una narrativa visual a través de varias técnicas. Tenemos pues la animación, la yuxtaposición de imágenes en la edición y manejamos el toque como experimental, donde me deja ver lo que soy yo como ser humano, como María Alejandra Cardona, como realizadora. Entonces, en este momento, en el momento que estaba haciendo esa película, este cortometraje, estaba viviendo ciertas cosas en mi vida y todo ese diagnóstico se reflejó a lo que yo, a mis vivencias personales, se proyectaron a lo que más adelante fue este cortometraje, el resultado final, porque obviamente va de la mano toda mi voz, lo que yo quiero narrar a través de la imagen y del sonido, que conllevan una mezcla de lo que soy yo, un poco de collage, ¿no? Entonces también yo creo que por eso se evidencian estas técnicas más experimentales donde pues pretendo darle movimiento a los monumentos, ¿no? A través de una voz femenina, Rebeca, y otra voz que sigue la diosa del agua. Entonces, para cerrar tu pregunta, siento que las estructuras narrativas visuales que estoy produciendo en este momento o hasta mi trayectoria el día de hoy son basadas en mi experiencia personal y cómo a través de las diferentes técnicas que he podido experimentar en lo audiovisual y en lo plástico, pude llegar a una conclusión como Rebeca y CIE que abarcaba muchas cosas de lo que estaba sintiendo yo en ese momento, vivencias de mi vida y posteriormente pues el mensaje que es la reflexión pues para cambiar y construir tejiendo pues una sociedad mejor, en este caso un poco más de respeto y sensibilización por temas que no nos gustan a
para hablar, pero que tenemos que hablar. El arte, lo hermoso del arte es que no nos centra por lo intelectual ni lo analítico, sino por los sentidos. En este caso por lo visual y lo sonoro, pero llega a otras partes de nosotros. Me pasó eso con tu corto. El personaje como que aparece en la primera parte, con el que comienza la narración, no sé, su historia me dejó muy marcada. Y todo por lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado y que cuenta, no lo logro como distinguir a través del tono de su voz, pero sí a través del tratamiento visual que tú le das, pues con el montaje, con la yuxtaposición de imágenes, con las imágenes también que proyectas en su piel y en la escultura. Ella habla de una experiencia que le sucedió en la que pues perdió su bebé, ¿no? En su vida pues ella cuenta que ha estado como muy marcada a nivel de físico. Obviamente eso traspasa al nivel emocional y psicológico, pero comienza por la parte física. Entonces, a ver, para llegar a la pregunta que hice, estoy buscando el camino para llegar a la pregunta. La pregunta va más dirigida hacia el ámbito de que ella es una trabajadora sexual y pues habla de sus experiencias y cómo ella pone sus límites en su trabajo, ¿sí? Esto y se empodera dentro de la medida de lo posible en su trabajo para decir, no, hasta aquí yo llego con que tú, no sé, transgredas mi cuerpo. En ese sentido, así ella ponga sus límites, su cuerpo se convierte como en un objeto de consumo para quien contrata sus servicios, ¿no? Sí. No están ahí por ella, sino que su cuerpo es un objeto de consumo. Y yo como que llegué a entrelazar ideas y dije, en el audiovisual, o por lo menos, por ejemplo, en los comerciales, un cuerpo se convierte en un objeto de consumo, ¿no? O en la moda, en la pasarela. El cuerpo ya no es de la persona, sino del producto que está vendiendo o está en función de la ropa que está vendiendo. ¿Tú creerías que en el cine ocurre lo mismo, solo que en función de la historia que se está contando? O sea, el cuerpo, en el caso de tu personaje, es un objeto de consumo para quien contrata los servicios, ¿no? Pero en el cine, el cuerpo no se podría convertir en un objeto con el fin de contar una historia. Digamos, siento que en la actualidad se están revaluando muchas de estas nuevas representaciones porque son opciones artísticas, ¿no? Por encima de la destrucción de un estereotipo en la humanidad, ¿no? De todas maneras, esto es una co-creación donde dos mujeres contamos desde nuestra visión del ser mujer sobre esta violencia simbólica y sobre la indiferencia de los ciudadanos frente al estado de estos monumentos, en este caso, que están representando lo femenino. Entonces, claro que sí, estoy de acuerdo con lo que me dices, porque digamos que todos estos personajes de ficción son de la vida real. El documental es muy cercano al día a día de cualquier ser humano. Y pues al darle voz, tratamos de ficcionar para no juzgar a las personas, ¿no? Acá mantenemos una conversación con una mujer que es trabajadora sexual y ella pues tiene unas limitaciones, muchas dificultades, pero de cierta manera tú sientes empatía porque no estás juzgando su forma de trabajar o su forma de ser, sino te estás vinculando con la historia del origen, de lo natural, de lo que sentimos como personas. Entonces, eso es lo bonito de llevar estas historias al audiovisual de una manera diferente. Lo que opina una persona o lo que lleva dentro de su corazón, hacen catarsis cuando están en estos proyectos, los personajes que cuentan su vida como es, ellos también se dan cuenta, es un trabajo muy de arte terapia, podríamos decirlo, ¿no? El trabajo del documental, porque es muy humano, le damos una voz a una persona que tiene algunas necesidades y necesita reflexionar y hacernos reflexionar.
no la juzgamos como verdugos porque sentimos afinidad de que no estamos de acuerdo, en este caso específico, con las violencias, ¿no? Acá hablamos de una violencia simbólica, pero pues de todas maneras se viven más violencias. Todo lo que ella nos cuenta en su relato es algo muy difícil de asumir, ¿no? Lo bonito del cine es como poderle dar voz humana a nuestros personajes sin ser juzgados, simplemente percibir o visualizar a través de varias imágenes la posición de un ser vivo, un ser humano que quiere contarnos su historia. Entonces es muy bonito la importancia de darle voz a estos relatos que empoderen y emancipen a la juventud, ¿no? Sobre todo que nos concienticen y nos eduquen, porque finalmente la mayoría de las problemáticas sociales que estamos teniendo pues son a través de la carencia de la educación en todos los aspectos. Entonces sí rectifico que todas las relaciones interpersonales se muestran en nuestras películas, y cómo la vida o la anécdota o el discurso, la historia de una persona en específico puede dar una oportunidad de aprendizaje a otras personas más. Entonces es muy bonito que de lo no ficción a lo ficción y vuelve a ser no ficción, se pueda entrelazar, ¿no? Sin poner una visión de ser alguien que juzga, ¿no? El espectador pues tiene la oportunidad en este relato de Rebeca y Cie de conocer una historia humana. En este caso nosotros hablamos de un monumento violentado, que es nuestra actriz Gina, que es una mujer violentada, que no tiene derechos, pero los exige, o más bien si tiene derechos que son violentados, los exige frente a este relato, que es algo que también nos interesa, darle poder al personaje de que denuncie y como que haga su reflexión para poder continuar, porque ella sigue ejerciendo la prostitución, pero desde ya el concepto de querer salir de eso, seguir llevando el estilo de vida que le tocó. Entonces es muy bonito tocar a otras personas a través de los relatos, a través del cine, a través del audiovisual. Claro, lo que tú dices es más lindo cuando un corto genera conversación, que no solo sea, oh sí, qué lindo, qué linda imagen o qué lindo corto o buen trabajo, sino creo que cuando una obra genera conversaciones, cuando más impacto trae, ¿no? Entonces sí estoy completamente de acuerdo con que no hay que ser como complacientes, tal vez también llegar a confrontar ideas y a pues generar preguntas, ¿no? Al final una obra de arte muchas veces es la que deja preguntas y no respuestas a algo. Completamente de acuerdo contigo. Y, y quería retomar una idea que habías dicho al principio con la que nació tu productora y es llegar a las comunidades como más marginadas, ¿no? Como hacer conversación y contar sus historias, cómo es ese intercambio con ellos, ¿no? Cómo contar sus historias sin, por ejemplo, llegar a la famosísima, al pues tan reconocido término de pornomiseria es, Sí. o aprovechándose de sus situaciones. Tú me comentabas anteriormente que es más como una conversación con ellos y que es como ustedes les dan un medio, pero no se apoderan de su historia. Eso me parece muy importante. Pero ya con una comunidad como es, me parece muy interesante esa idea. Cuando uno decide qué historia quiere contar, está también contando cosas que uno de cierta manera no se atreve a decir directamente, sino que usa los personajes para contar las cosas que uno tiene por decir, ¿no? Siempre escogemos temáticas que nos identifiquen porque entendemos y creemos que
toda la realización artística y audiovisual es un acto político y como acto político queremos generar algún pensamiento nuevo para alguna persona que pensara lo contrario. Entonces, Kino Macondo trabaja y gestiona, desarrolla, diseña proyectos audiovisuales basados como en la realidad. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes ramas institucionales como integración social, Secretaría de Educación, bibliotecas públicas y procesos comunitarios en veredas del Tequendama. Entonces, esto ha hecho que nos articulemos en nuestra vida real para otros labores cotidianos como la alimentación, con las huertas, economías solidarias con procesos de unidades productivos. Entonces, así empiezas a ver las historias, ¿no? Las historias más cercanas. Siento que el éxito o algo muy importante es tú tener cercanía con esa historia, porque te sientes identificado y puedes llevarla a la conclusión final, que es el proyecto audiovisual como tal ya finalizado, ¿no? Cuando tenemos personajes muy lejanos que no vemos con frecuencia, pues se queda todo como en una visión de lo que yo como realizadora puedo dar. En cambio, lo que nosotros intentamos hacer, como tú lo planteabas, es darle una voz a la persona que cuenten su historia, hagamos su historia y nosotros pues utilizamos ya la parte más de técnica que es a nivel narrativo, como lo podríamos ver en imágenes y sonidos, ¿no? Pero sin dejar a un lado la importancia de la historia, la importancia de nuestro personaje y algo que tú decías, es muy triste que a veces se tomen personas y se utilicen para los intereses de algunos realizadores, que es una historia, y no como debería ser, que es como una amistad que se forja, ¿no? Cada vez que hacemos un cortometraje, cada vez que trabajamos con un equipo de producción, cada vez que coproducimos con alguna región en Colombia, lo primero que nosotros dejamos en claro es que tiene que prevalecer la amistad, ¿no? Porque es esta necesidad de construir, de tejer una red un poco más amplia para podernos mover en este caso específico con la producción audiovisual, que si no tienes un buen presupuesto, pues no vas a poder hacer muchas cosas que tú quieres. Pero entonces empieza a ver que las relaciones interpersonales y afectivas te generan otros procesos más interesantes, ¿no? De construcción de sociedad, que es lo que Kinomacondo siempre ha buscado con su trabajo con la comunidad. Afortunadamente hemos tenido siempre vigente el Cine Club, donde por medio de estos espacios forjamos semilleros de nuevos pensamientos, de nuevos creadores, enfocándonos obviamente en el público más joven para que ellos sigan se abanderen y sigan haciendo producción alternativa comunitaria. Entonces, estos procesos han sido muy gratificantes porque realmente es cuando tú dices, se está haciendo algo. Mi cortometraje no solo tuvo impacto en una sala de cine o en un espacio de ventana de distribución, sino que tiene una repercusión en una comunidad, en un territorio. A través de esos primeros contactos de nuestro cortometraje, pudimos hacer otros proyectos con la comunidad, que es lo interesante, es como dejar las semillas, como estas producciones no tienen fin, la terminas en tu cortometraje porque necesitas un inicio, un nudo, un desenlace y un final con créditos para decir, bueno, este es el corto. Pero después del corto queda algo más, que es un tejido social y es una amistad audiovisual que llamamos. Y pues en estos momentos tan difíciles que vive la tierra en general, a través de la parte sanitaria, lo político, lo social y lo cultural, pues estas piezas audiovisuales dan esperanza, dan vida, dan luz en el camino a otros personajes que como público aceptan estos nuevos productos con alegría, con interés, con participación, que es algo que también buscamos,
que siempre que termina una proyección se puede hablar y llegar a otros nuevos proyectos, ¿no? Porque viene gente más joven haciendo muchas cosas y de pronto uno tiene la forma de, o la experiencia de encaminar sus proyectos y eso da satisfacción personal, ¿no? No solamente, que es una dualidad que tiene la cinematografía, no solamente es lo que vemos, lo artificial, lo exclusivo que puede llegar a ser la industria cinematográfica, sino obviamente la humanidad, porque todas estas historias vienen o tiene, es basada en hechos reales, que es muy bonito. Entonces, cómo es la vida, una película en sí misma y cómo el audiovisual cambia la percepción de una comunidad, cambia la visión de una comunidad y puede entender problemáticas a través de la imagen y llegar a resolver estas problemáticas a través de una educación audiovisual, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita, como todo está tan digitalizado, pues ya consumimos muchos productos que son educativos y, y que pues les sirven para la construcción de procesos comunitarios. Muchas gracias a ti, María Alejandra, por esta charla tan amena, tan llena de reflexiones. Muy agradecida por esta charla y por compartir este espacio conmigo. Desde Cine en Femenino también te agradecemos por compartirnos tus ideas y también te deseamos lo mejor aquí en Macondo, que sigan con esta labor tan importante que es trabajar con comunidades que no son vistas, ¿no? Y desde un ámbito más personal. Como tú bien lo dijiste, para contar una historia uno debe poder relacionarse con esa historia. Y asimismo ustedes proyectan esa empatía y empatía es lo que necesitamos, comprensión en este país de guerra. Pues concluyo agradeciendo por este espacio, Ana María, por tu tiempo, a Cine en Femenino por la convocatoria, deseándoles todo lo lindo, mucha luz, mucho gran camino. De hecho, me alegra mucho que ya es la 12ª edición del festival. Enhorabuena, porque sigan siendo muchos más y este espacio es súper importante y pues agradecerles por el espacio. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a seguir conectada con conversaciones bajo el reflector. Hasta la próxima. Este podcast es posible gracias al apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Ejeda Colombia, Temporada de Cine Colombiano y Embajada de Argentina.